Bueno, de nuevo bienvenidos. Gracias por estar presentes junto con nosotros en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 4. Daniel capítulo 4. Y vamos a abordar el capítulo 4 y el 5 con el favor de Dios en esta mañana. No vaya a perder allí su Biblia en el capítulo 4 y habiendo orado por la palabra, empecemos a manera de introducción preguntándonos cuántas veces hemos admirado a personas o si todavía tenemos personas que admiramos. Tal vez todos hemos vivido la experiencia de admirar a alguien porque tiene algo en lo que es mucho mejor que nosotros y que a pesar de ser mucho mejor que nosotros, no se aleja de nosotros ni nos deja a un lado, sino que está con nosotros. La grandeza junto con la cercanía son combinaciones hermosas en un ser humano. Entre más grande y más humilde, a la vez más nos sorprende y más nos genera admiración. Pues bueno, dentro de las doctrinas de Dios o de la palabra de Dios tenemos que tocar lo que tiene que ver con su ser, y algunos en teología le han llamado trascendencia al hecho de que Dios es más alto o que está por encima de toda su creación y que va más lejos de lo que nosotros vamos. Como le llama aquí Daniel, Él es el Altísimo. Y al mismo tiempo, la inmanencia quiere decir que Dios está cerca a nosotros. Que por ser tan alto, tan grande, no nos abandona ni está cerca de nuestros más íntimos deseos, pensamientos y de nuestras más particulares necesidades. Grande y cercano, trascendente e inmanente en medio de nosotros. Su creación no le interrumpe la capacidad que Él tiene de seguir siendo grande, a pesar de que Él mismo interviene en ella de forma ininterrumpida y de forma soberana. Él no termina siendo controlado por lo que creó, pero controla la creación de forma generosa y bondadosa. Pues bueno, ante un Dios que está por sobre todos y que gobierna todo, solo podemos rendirnos confiando plenamente en Él, ya que Él mismo se nos ha acercado soberanamente en la persona de Jesucristo. Cuando Cristo vino, Dios vino, aunque Él ya estaba y caminaba con los suyos y gobierna su creación, de forma especial vino para hacerse tan cercano como para que llegáramos a ser restaurados a la relación con Él. ¿Cómo gobierna Dios entonces el mundo? ¿Qué nos dicen los capítulos 4 y 5 de Daniel? Ya hemos hablado en el capítulo 1 sobre el hecho de que debemos ser fieles en cualquier lugar y circunstancia. En los capítulos 2 y 7 vimos cómo está el reino de Dios por sobre todos los reinos humanos. La semana pasada, en el capítulo 3 y 6, hablamos sobre la conspiración contra los siervos de Dios. Y ya usted se ha dado cuenta que el libro de Daniel gira en torno al hecho de que Dios controla todo sin depender de nada y de forma soberana hace lo que Él quiere. Pues bueno, algunos han dicho que ahora que llegamos al capítulo 4 es el meollo del asunto y donde está la idea principal de todo el libro. Y vamos a ver cómo gobierna Dios sobre los gobiernos humanos. Vamos a ver solo dos cosas: que el Altísimo domina cambiando reyes y que el Altísimo domina cambiando reinos. Y al final vamos a tocar el hecho de que solo Dios puede dominar y cambiar corazones. El Altísimo domina cambiando reyes. Por favor, lea el capítulo 4 conmigo, versículo 31 y 32.
Daniel 4, 31 y 32 dice: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Una vez más, algunos han dicho que este es el centro del mensaje del libro de Daniel, con muchos matices históricos, de revelación profética, aún escatológica, mostrando lo que sucederá al fin de los tiempos, pero en últimas quiere mostrarnos que el Señor gobierna todo y que lo que nos conviene es rendirnos ante Él y que Él sea el famoso y no nosotros. Entonces, el Altísimo domina, una vez más, como lo vemos acá, cambiando reyes. Bueno, Dios quería cambiar a Nabucodonosor. ¿Recuerdan que ya lo vimos en el capítulo 2 a Nabucodonosor? De hecho, también lo vimos en el capítulo 3. Y cuando en el capítulo 2 se le descifró el sueño que Dios le dio de las estatuas, él alabó a Dios, al Dios de Daniel, por mostrar lo que iba a pasar, y parecía como si se hubiera convertido, pero en el capítulo 3 puso una estatua para que se idolatrara, o sea que no se había convertido. Seguía siendo igual. Alabanzas de labios para afuera, falsas profesiones de fe en Dios. Y acá Dios confronta fuertemente su vida. En su alta posición, vamos a ver al menos 4 cosas. Los reyes o los que tienen dominio en la humanidad deberían honrar a Dios, porque Él es el Altísimo. Segundo, se confunden cuando están queriendo entender la voluntad de Dios. Tercero, deben arrepentirse y volver a Dios. Y cuarto, pueden en cualquier momento ser doblegados y destronados por Dios. No importa si usted es el rey de su casa, o el rey del reino de Inglaterra, o el rey de su vida. Si usted canta, y espero que no sea lo que sucedía, como decía algún hermano alguna vez en una iglesia, que algunos hermanos cantan en el domingo que el Señor es el Rey, Él es el Rey de infinito poder, y durante la semana cantan, pero sigo siendo el Rey. Cantan que ellos son los reyes. Esperamos que eso no suceda, pero aunque usted tiene gobierno porque usted tiene voluntad, usted ejerce un dominio y una influencia, su gobierno sobre su propia vida, cuerpo y sobre su propia alma, y aún sobre su familia, depende del gobierno de Dios. No tendría nada, como le dijo Cristo a Pilato, si no le hubiera sido dado de arriba. Y eso es lo que quiere enseñarnos el Señor acá. Primero, en su alta posición, los reyes deben honrar a Dios como Altísimo. Mire el capítulo 4, versículo 1 al 3. Nabucodonosor, rey, y aparece como el testimonio de Nabucodonosor acá: a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, que significa 7 veces eterno, y su señorío de generación en generación. Conviene que yo declare. Alguien que no era del pueblo oficial de Dios está diciendo: conviene que yo declare. ¿Cuánto más deberíamos de ser nosotros, o de hacer nosotros los creyentes, declarar lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas? A pesar de su alta posición, necesitan todos los líderes del mundo honrar a Dios, como lo aprendió Nabucodonosor en este testimonio. Pero además se confunden a veces queriendo entender la voluntad de Dios fuera de su palabra. Miren por favor el versículo 4 conmigo, y voy a leer una buena porción y usted me va a seguir en su Biblia. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, ahí acostadito, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí, escuchen muy bien, grandes y niños, mandé que vinieran delante de mí
todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. A Daniel le habían cambiado el nombre por el Dios de Babilonia, uno de los dioses de Babilonia, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Era idólatra, pero entendía que lo que había en Daniel era una deidad superior, aunque no entendiera todo. Conté delante de él, de Daniel, el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio, se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Esto fue lo que soñé, Daniel, mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa, la parte de arriba, llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, las ramas, las hojas, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Un árbol grandísimo. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, los animalitos, y en sus ramas hacía morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Todo animal se alimentaba de este árbol. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, que era la forma como ellos veían a los ángeles o a los seres del cielo, como vigilantes para traer castigo o traer bendiciones de parte de alguna deidad. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa, lo último del tronco ahí pegado al suelo, la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, se ha mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Y aquí se torna rara la historia, porque dice que ya no se habla sobre un árbol, sino sobre una persona. Dice: su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo, una vez más, gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Yo me imagino que ustedes han visto, o al menos leído, la historia de la Bella y la Bestia, ¿no? Pues bueno, a todo mundo le gustaría ser la bella o el bello en la historia, el príncipe, pero nadie quiere ser la bestia, ¿no? Y eso es lo que se iba a convertir, o lo que le iba a pasar a Nabucodonosor. Estaba confundido porque Dios, como cuando en el capítulo 2 vimos el sueño que tuvo, le estaba mostrando lo que iba a pasar y no entendía bien. Necesitaba un siervo de Dios que le explicara. Necesitaba alguien del pueblo de Dios, alguien que se rindiera a la voluntad del Señor. Y aquí hago un paréntesis, hermanos y amigos que nos acompañan hoy. Las personas pueden pensar cosas que Dios pone en su corazón para hacer en esta vida, y las pueden incluso llevar a cabo y ser tan exitosos como Nabucodonosor, pero no entienden todo el sentido o el propósito del éxito que tienen si no es por la obra de Dios a través del Evangelio, y que le prediquemos al Dios de la Biblia, confiando en Cristo y arrepintiéndose de sus pecados. Y para eso necesitan, como pasó en Hechos capítulo 10 con Cornelio, que venga Pedro. Mandaron a llamar a Pedro, que venga uno que sirva al Señor, un Daniel, como en este caso, un Pedro en el Nuevo Testamento en Hechos 10, un Pablo, otro apóstol, un ponga su nombre, creyente en Cristo y que camina con Dios. Para eso necesitan los más importantes y los más poderosos que nosotros estemos acá, para que le aclaremos cuál es en últimas el propósito de Dios para la vida de cada ser humano, incluyendo los más poderosos.
O sea que si usted lo llaman como asesor de presidentes, no se preocupe. Así sea el presidente de la Junta de Acción Comunal, lo necesita. O el presidente de la República de Colombia, o el presidente del Consejo Comunal, ya lo dije, del Consejo de Padres de Familia, lo que sea. Las personas que están en influencia necesitan saber que su influencia y su poder y su autoridad no es simplemente para que sean famosos. Hay un propósito. Y aquí necesitaba que se le descifrara qué iba a pasar con él. En su alta posición estaba confundido y ese sueño tenía que interpretarlo Daniel, y Daniel, cuando se lo interpreta, le enseña que debe arrepentirse y volverse a Dios. Lea conmigo el versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó sorprendido, atónito. Se quedó como congelado casi una hora. ¿A usted le parece que a veces una hora es mucho tiempo? Imagínese una hora estupefacto, sorprendido, paralizado de la sorpresa. Y sus pensamientos lo turbaron a Daniel. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. No le estaba deseando mal a nadie, era una forma muy elegante de decir que no le pase esto. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban todas las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, ese árbol tú mismo eres, oh rey, tú que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio sobre los confines de la tierra. Era grandísimo la cobertura que tenía el reino babilonio a través de Nabucodonosor. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la tierra del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pase sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, del Dios que está por sobre todo rey y reino, que ha venido sobre mi Señor el rey, sobre ti, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos, que significan 7 años, pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre los hombres y que lo da a quien Él quiere. ¿Se dan cuenta que esto se repite mucho en este capítulo? Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna, volverás otra vez a reinar. Pero tienes que reconocer que el cielo gobierna por sobre ti, Nabucodonosor, oh rey. Si a nosotros nos invitan ante la corte de un rey de la época o ante el presidente de la república de nuestro tiempo, sea de nuestros afectos o no, nuestro trabajo no es simplemente que les ayudemos a entender cuáles son los principios bíblicos para poder gobernar más sabiamente. Nuestro trabajo es confrontarlos con el resultado de su vida personalmente como individuos delante de Dios y el impacto que eso tiene sobre toda la humanidad o sobre todo el grupo humano que ellos presiden. Y aquí Daniel, aunque fue muy elegante y parece que quería o estimaba mucho a Nabucodonosor, y no era que viviera descifrando sueños, sino que esto parece que había pasado después de mucho tiempo de los sueños anteriores o de las interpretaciones anteriores. Cuando le interpreta, le trata con cariño, no le tiene desprecio. Al parecer tenía un afecto especial por él. Recuerden que él había sido levantado mucho tiempo antes, en el capítulo 2, como a Daniel, Nabucodonosor lo había levantado por encima de los demás. Pero necesitaba saber que tenía que arrepentirse. Mira el versículo 27 conmigo. Por tanto, si esa es la interpretación, ¿cuál es la aplicación? Por tanto, rey, no te quedes con la interpretación. Cuando lees la Biblia o algo del Señor, busca la aplicación. Por tanto, rey, acepta mi consejo.
tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Rey, resumiéndolo, arrepiéntete. Cuando dice redime, no es que la salvación se compre por obras, como ya lo sabemos hoy más claramente en el Nuevo Testamento. La traducción más correcta sería corta, renuncia, saca, echa fuera de ti con justicia tus pecados, es decir, deja de vivir como estás viviendo, deja de confiar en ti mismo y deja de darte a ti la gloria, y empieza a glorificar a Dios y empieza a vivir para Él. Y lo veíamos hace un momento en la clase y le pedí a los hermanos que lo recordaran porque estamos hablando sobre literatura profética. Tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Cuando Dios determinaba algo a través de los profetas, no era para que la persona dijera, ay, bueno, ahora Dios me condenó y ya voy a ir a la perdición, sino era para que el corazón fuera redargüido y la persona dijera, quizás Dios me perdone, tal vez tenga de misericordia de mí, ha dicho esto tan tremendo de mí, pues voy a buscarlo a Él. En Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, se dice que cuando hubo tal predicación y tal avivamiento en Samaria, con Felipe el evangelista, se convirtieron muchos y se convirtió un hombre que trabajaba la magia. Y ese fue creído que se había convertido porque se bautizó, pero cuando llegó Pedro, certificó que no estaba convertido, porque cuando llegó Pedro y vio que Pedro imponía las manos sobre los demás y recibían el Espíritu Santo, quiso poner plata por ese don del Espíritu Santo. Y se mostró que su corazón tenía todavía en el mecanismo pecaminoso de pensamiento y no entendía a Dios ni su voluntad, por lo menos en lo más básico. Y cuando Pedro le dice, estás en hiel de amargura, en prisión de tinieblas, no le dice arrepiéntete por si quizás Dios te cambia, pero le está diciendo de parte del Señor lo que está pasando en su corazón. Este hombre debería haber dicho como le dijo Daniel a este rey, ¿qué tal que Dios me perdone? Voy a orar, voy a pedir perdón, pero él dijo, bueno, oren por mí, para que a ver si Dios me perdona de eso, y se fue, no buscó al Señor. Y ese es el asunto, porque la mayoría se cuestiona con la literatura profética, apocalíptica, los profetas, cómo redarguyen, cómo son incómodos, cómo son confrontativos, cómo lo molestan a uno diciéndole arrepiéntete, conviértete, y gente tan cómoda como estaba Nabucodonosor y que al parecer estaba haciendo las cosas bien según el mundo, ¿por qué se le incomoda con estas cosas como volverlo loco y hacerlo caer como una bestia? Pues es para cambiar su corazón y que se arrepienta, no simplemente para que digan, ay, qué terrible lo que Dios profetizó sobre mí, o lo que Dios dijo de mí. Cuando la Biblia dice algo y me redarguye, es para que mi corazón sea confrontado y yo reconozca que el Altísimo gobierne y me arrepienta de mis soberbias y busque a Cristo para mi perdón y camine conforme a su voluntad. Eso está claro, ¿cierto? Entonces no solamente debía arrepentirse y volverse a Dios como le aconsejó Daniel, sino que también iba a ser doblegado. Bueno, al final, al cabo, dice el versículo 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, lo cual quiere decir que no buscó a Dios en arrepentimiento. Al cabo de 12 meses, al año, esto está documentado en escritos extrabíblicos de la época, históricos. Esto le pasó a Nabucodonosor, con diferencias en los detalles históricos, pero se cree que sucedió. No fue ya más el rey ni el príncipe del cuento o de la historia viva, sino que terminó siendo la bestia, porque dice en el versículo 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? O sea, todo esto lo hice yo, qué bueno soy yo. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo con lo que leímos al principio. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien quiere. Los historiadores dicen que aunque él no construyó toda Babilonia, eso sería una falacia histórica, sí reconstruyó mucho de las construcciones ya establecidas en Babilonia, y que no fue el primer rey, pero sí fue el más pujante y el que llevó a su esplendor al imperio, al reino babilonio. Y al parecer había acabado de terminar apenas en unos meses, algunos dicen que en días, pero obviamente habrá detalles históricos por cuadrar, había terminado una gran construcción, y puede ser que en esa gran construcción nueva, además de todas las remodelaciones que había hecho, fue donde se paró y cuando la terminó dijo, uy, qué grande soy yo.
O sea, ¿quién más grande que yo? ¡Qué bueno! El problema no es reconocer nuestras capacidades. Aquí Dios no quiere que nosotros nos volvamos a la teología de la humillación deliberada o de la miseria o de la autoconmiseración permanente. No es que yo diga, ay no, yo soy malo para cocinar y soy un chef. No es que yo diga, ay, yo soy malo para jugar fútbol y soy el 10 y además hago goles y aparte de eso cuando puedo defiendo y prácticamente el equipo conmigo siempre gana. No es que yo diga, es que yo soy muy malo para hablar y resulta que no me dejan de salir palabras por la boca, por las narices, por los ojos, por todos lados. Si me tapan la boca me salen letreros. No es que yo diga y niegue lo que Dios me ha hecho y lo que Dios me ha dado, como en el caso de él. El problema es que Dios no sea el último término de todo lo que yo hago, que todo lo que haga no sea para Él, sino solo para mi satisfacción y mi vanagloria. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Por su soberbia, Dios lo doblegó, revelándole lo salvaje de su pecado. ¿Recuerdan cuando vimos las visiones en el capítulo 7? No con Babilonia, sino con el reino siguiente, el persa. Pues definitivamente en ese tiempo no se veían los reinos como ilustrados como metales preciosos en una estatua, sino como bestias salvajes, porque el pecado lo hace uno bestial. Uno que se cree como Dios, entre más se cree Dios, más bestia se vuelve. Deja de ser hasta humano y se vuelve más profundizado en su pecado. La egolatría, el egocentrismo, la soberbia, el orgullo permanente, deliberado y pecaminoso, porque la Biblia habla de que sí nos podemos enorgullecernos. El que se gloría, gloríese en el Señor. Yo le doy gloria a Dios por lo que Él me ha dado y por lo que Él hace a través de mi vida. Bendito sea el Señor. Esa es la forma correcta de enorgullecernos. Pero lo otro es, qué bueno soy yo. Es que sin mí definitivamente Dios no es nada. O cosas por el estilo. No lo decimos de esa manera, pero prácticamente lo pensamos. Cuando así sucede, Dios necesita, más bien, nosotros necesitamos que Dios doblegue nuestro orgullo. ¿Y cómo lo hace? Casi siempre con situaciones contrastantes. Se creyó Dios, vuélvase bestia. No sabemos qué pasó. Algunos dicen que pudo haber sido la misma locura de su soberbia la que lo llevó, de acuerdo a lo que le habían anunciado, a enajenarse y a volverse loco y a dejarse crecer el cabello. Y eso está registrado también en manuscritos históricos paralelos a los escritos bíblicos. Le crecieron las uñas. Para algunos de nosotros es fácil, a mí se me crecen rapidito. Yo creo que a él le creció mucho más para que se cumpliera lo profetizado. Se le creció el cabello, se quedaba en la calle, o más bien en el campo, andaba con los animales, y eso duró por años. El reino muy seguramente se desordenó y se volvió una anarquía porque no se montó otro rey. Tal vez cada uno hacía lo que quería, pero Dios lo retornaría. ¿Cuándo Dios lo retornaría? Cuando Él reconociera que el Altísimo gobierna. Al final, versículo 34 en el capítulo 4 dice: mas al fin del tiempo, o sea, después de que pasaron los años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Hice lo que tenía que hacer, adoré a Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, o sea, tanto arriba como abajo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta cuando reconoció esto. ¿Saben ustedes que muchos locos tienen lapsus de cordura? Yo he podido evangelizar, no sé qué tanto me han entendido, pero he podido evangelizar locos, o personas con la razón tan perdida que son violentas. Y en algún momento se quedan tranquilos y ahí hay que aprovechar para darles testimonios del Señor. Yo me acuerdo que un día evangelizaba a uno en Venezuela, al lado de la frontera, que él me decía que él sentía las piernas grandes como si fuera un gigante, y que cuando le daba el gran poder, él golpeaba a la gente y maltrataba a mujeres que había tenido y maltrataba a personas. Y entonces yo aprovechaba cuando lo veía medio tranquilo y le decía: todo eso que usted siente, todo eso que usted percibe, para usted es real, pero lo más importante, y yo lo llevaba al Señor, es que usted reconozca, mire esto, que Dios está por encima de ese poder, y que Dios, que está por encima de todos, y lo que usted piense que puede hacer y lo que usted piense que es capaz, es el que está buscando, y le ordena hoy que usted se arrepienta y crea que Él está por encima suyo, se arrepienta de sus pecados, porque lo que usted ha hecho cuando golpeaba a gente es pecado.
y porque su corazón se ha dejado llevar por la ira y el enojo. Así usted sienta todo eso y tiene que pedirle perdón al Señor. Y gracias a Dios no me han pegado. Bueno, no todavía, no sé después, no les aseguro nada. Puede ser que después alguna persona lo golpee a uno por atrevido, y más en esos estados mentales. Pero sí se puede hacer. Tal vez en algunos de esos lapsus de cordura en medio de la locura. Yo recuerdo el que algunos me han preguntado por él, el que pasaba de Colombia a Venezuela y por otros países, se le llamaban el loco vitrina, predicando. Y cuando lo conocimos y lo tuvimos predicando en un barrio en Cúcuta, recuerdo que él, dando su testimonio, dice que en un momento determinado, después de años de andar totalmente cubierto de su propia materia fecal y prácticamente sin ropa y oliendo a hediondo, que por eso le pusieron el loco vitrina, porque como olía tan feo no lo recibían en los locales comerciales cuando pedía, entonces él sacaba piedras y partía las vitrinas. Decía que en un momento determinado, pasando por una campaña en un lugar donde estaban predicando al aire libre, como si lo hubieran despertado de un sueño, llegó un momento de cordura y escuchó al predicador, y no fue perfecto de una vez, pero escuchó y entendió que estaba desnudo y se olió cómo estaba y se dio cuenta de lo que estaba pasando y empezó a buscar al Señor y a dejar que Dios lo transformara. No importa la peor persona, así tenga el mejor de todos los cargos, Dios puede transformar a las personas y Dios puede cambiar su enfoque egocéntrico en un enfoque que glorifique a Dios, en arrepentimiento de sus pecados y fe en Cristo. Ese es el trabajo del Señor en nuestras vidas, cambiarnos. Por eso es que el primer punto es que el Altísimo cambia a los reyes, el Altísimo domina o gobierna cambiando a los reyes, cambiando las personas y cambiando su enfoque. Tal vez aquí sí, no lo podemos dar como seguro, pero tal vez en este momento sí se convirtió al Dios de la Biblia, Nabucodonosor. Pero tenemos otro capítulo que es el capítulo 5, que es paralelo en el tema, y que tal vez no lo podemos leer hoy totalmente por obvias cuestiones de tiempo, porque son 31 versículos. Pero permítame leer, y usted puede acompañarme allí en el capítulo 5, el versículo 28, el verso 28 hasta el 31 lo vamos a leer. Dice, entonces, la parte final, 28 dice, Pérez, tu reino ha sido roto. Pérez no es un apellido, es una palabra en el idioma de esa época. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura. Aquí Belsasar ya no era Daniel, es el nombre relacionado con el rey del momento, un descendiente de Nabucodonosor. Mandó a Belsasar a Daniel vestirse de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. ¿Por qué? Le había interpretado una visión. La misma noche que Daniel le interpretó la visión a este rey descendiente de Nabucodonosor, esa misma noche fue muerto ese rey llamado Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Aquí no se cambió el rey internamente, aquí se cambió el reino. Ya no más los babilonios, ahora los medopersas. Y de hecho dice que Darío, que era un título del rey de los persas, pero muy seguramente el que llegó fue Ciro, que después sería citado también por la misma escritura, que era el general que enviaba al rey de la época, que tenía como título superior Darío, pero que tenía otro nombre particular. Algunos hermanos dicen, uno les pregunta a algunas esposas para ilustrarlo, ¿usted quiere que Dios cambie a su marido? Y algunas contestan, sí, que me lo cambie por otro. Y le digo, no, pero que se lo cambie por otro sin cambiarlo por fuera, que lo cambie por dentro, ¿cierto? ¿No sería lo ideal? Pero cuando Dios no cambia a alguien para que cambie la forma de gobernar y su forma de vivir, puede que termine su paciencia sobre él ya delimitada hasta cierto punto y diga, ahora no voy a frenarte para cambiarte, voy a quitarte de medio. Y en este caso lo quitó dejando que lo mataran y cambiando el reino completamente. Yo soy de los que creo, me parece, que para el final de los tiempos, por ejemplo, una potencia mundial como la de Estados Unidos tiene que caer, para que las potencias mundiales del sector bíblico se levanten y se cumplan muchas cosas de lo que la Biblia establece al final de los tiempos. No doy detalles, no doy tiempos, porque eso solo lo sabe el Señor, pero me parece que sí. ¿Pero a uno le parece como tan terriblemente difícil que Estados Unidos deje de ser potencia? Porque uno se levantó escuchando que, Estados Unidos, allá es donde toca ir, el famoso sueño americano, toca ir hasta allá. Eso no es nada comparado con el Señor y su gloria.
Eso no es nada. Yo una vez vi a algún hombre que en ese tiempo, lo he comentado con algunos hermanos, era el boom para los multiniveles, aunque no inició con un multinivel su empresa y su emporio económico. En un video sacar dólares y mostrarlo y decir, esto es basura, decía, estos dólares son basura. El oro de Dios, decía él, son el oro, o el tesoro de Dios es el oro y los diamantes y los terrenos. Yo invierto en oro, invierto en territorios. Y ahora ese mismo hombre invierte en criptomonedas porque sabe que es lo que está de moda para poder movilizar las finanzas. ¿Se dan cuenta que al principio, lo hablábamos ayer con Marcos, al principio lo que era valioso para uno era lo que le daba la vida? Entonces usted hacía transacciones, los seres humanos, con la sal, porque la sal preservaba los alimentos, la sal también depuraba, la sal era valiosísima, más valiosa que cualquier cosa. Luego los mismos alimentos, las cosechas, la gente cambiaba, yo le doy plátanos, usted me da carne de la res, yo le doy frutas, usted me da verduras, porque era valioso. Lo que es valioso luego se fue representando con otras cosas y empezaron a ver que lo que era imperecedero, como el oro, los diamantes, podía representar algo valioso, y empezaron a hacer monedas que no se deterioraran rápidamente y luego billetes que simbolizaran un valor grande. Pero a lo último, pasando los billetes, empezó a perderse el sentido de imperecedero y al final simplemente es lo que me sirve a mí. Y hoy en día por eso las criptomonedas o cualquier economía como la nuestra se mueve con monedas o con papel moneda o con cualquier clase de valor bancario que no tiene ni siquiera oro, ni siquiera una canasta de alimentos detrás para respaldarlo. Casi siempre es la credibilidad de una persona, de una empresa, de una nación. Y así es que se mueve la economía hoy. Y algunos especulan y dicen es porque Estados Unidos compra petróleo y todo el petróleo se compra en dólares, que por eso es que creció su economía y el dólar es fuerte. Podemos especular lo que sea, pero en un mundo tan relativo, al final le damos valor a tantas cosas que al final quedamos tirados por todos lados y todo lo que se supone que gobernamos nos gobierna. Y el eterno, el que no cambia, el que no perece, el que cuando nos muramos y el dólar ya no sirva, porque después de la vida eterna, después de esta vida, en la vida eterna el dólar no sirve para entrar al cielo, ni tampoco las bitcoins, ni mucho menos el peso colombiano, bastante devaluado. ¿Qué sirve para entrar al cielo? La preciosa sangre de Jesucristo. Alguien más valioso que los cielos mismos, nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué hablo de valores? Porque ¿qué era lo valioso para Nabucodonosor? Su fama. Lo van a leer ustedes en su casa. ¿Qué era lo valioso para Belsasar, un nieto o bisnieto, al fin y al cabo descendiente que estaba gobernando de Nabucodonosor, el último de los reyes de Babilonia? ¿Qué era lo valioso para él? Los deleites, los placeres. Unos quieren tener dinero por poder, otros quieren tener dinero por fama, otros quieren tener dinero por darme la gran vida, lo que sea. De todas formas son ídolos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 6 se nos dice que el hombre cometió varios errores. El primero, impulsó el pecado. ¿Por qué promovió el pecado? Porque era el año en que ya estaban sitiados, y a pesar de que ya estaban rodeados por el ejército enemigo que los quería conquistar, los medopersas, de todas formas hizo francachela y comilona. Celebró la fiesta de cada año, y eso también está registrado en otros escritos históricos fuera de la Biblia. Y se armó su fiesta patronal del reino y continuó con la francachela y la comilona. Hizo cosas que usted lo va a leer en el capítulo 6 que tal vez no se hacían en esa época. Por ejemplo, empezó a mezclar los hombres con las mujeres en la misma fiesta, y no solamente los hombres y las mujeres que fueran paganas o que fueran libertinos, sino también las esposas y concubinas del mismo rey, cosas que por lo general no se hacían. Y no solamente eso, comió y bebió y se emborrachó con vino, que los historiadores registran que este hombre era bastante libertino. Este rey se emborrachó con vino en los vasos, utensilios y artículos que habían sido utilizados cientos de años antes para el servicio en el templo de Salomón, para adorar al Dios verdadero. Eso que había traído Nabucodonosor lo utilizó también su descendiente. O sea, dio rienda suelta al pecado. Aunque esté en riesgo la posición de liderazgo, ningún gobernante, ninguna persona de autoridad debería impulsar el pecado. Si yo soy el presidente de la República, que no me he lanzado ni me voy a lanzar, por si acaso, pero si yo soy el presidente de la República y creo firmemente en la familia, hombre y mujer, pero me dicen usted va a perder votos si dice que no va a promover la ley
del matrimonio entre parejas y que adopten y todo lo demás, y no va a dejar que se promueva la ideología LGBTQA y Z y todo lo demás. ¿Qué debo hacer? Está en riesgo mi posición y la posibilidad de que yo influya y que ayude a mucha gente. Pues eso no me autoriza para impulsar el pecado. Eso no me autoriza para sacar una ley que autorice todo lo que Dios desautoriza. Por eso es que a nosotros no nos bloquean por lo que yo acabo de decir, porque tenemos pocos seguidores, pero a muchos sí los están bloqueando en el Facebook, en el Internet, en el YouTube, por decir unas cosas como estas, como que no promovemos o no estamos de acuerdo con el aborto. No creemos que sea un derecho humano de la mujer gestante el poder abortar. Creemos que el derecho humano primero es la vida, y si ya la vida está en el vientre, hay que respetarle el derecho a ese niño, que es el privilegio de Dios de traer una vida, y si Él la quiere traer, que la traiga. Pero si yo voy a gobernar, tengo que estar dispuesto a no ceder. Él cedió. Por eso es que Dios cambia reinos, por eso es que Dios cambia gobiernos, por eso es que no solamente quiere cambiar corazones, sino que al final, si no se detienen, cambia totalmente el reino, el gobierno, el sistema, el partido, la filosofía. Pasan de izquierda a derecha con una facilidad a veces. La gente se cansa, y aunque lo hace la gente en nuestros gobiernos democráticos, al final es Dios que está castigando la desobediencia y la maldad de aquellos que lideran no queriendo hacer su voluntad. Aún a riesgo de perder la posición, deben ser confrontados por Dios como lo confrontó Daniel. Mire, 3 cosas a través de las cuales Dios confrontó a este hombre, y las voy a resumir así, todos esos versículos del capítulo 6. Primero, una visión. Estando en esa parranda, estando en ese libertinaje, distrayendo a la gente a pesar de que ya iban a ser conquistados, se apareció, no tuvo un sueño porque ni siquiera estaba durmiendo, el tipo estaba trasnochando emparrandado. Salió una mano y empezó a escribir unas letras y unas palabras en el idioma de ellos. ¿Qué escribieron? Daniel al final las interpreta en el capítulo, la cita, cuando las interpreta en el capítulo 5, versículo 26. Bueno, 5:25, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que no era otra cosa sino en nuestro idioma traducido, contar, pesar y dividir. Después se cita Uparsin como Pérez, porque deja de ser el pretérito pasivo, plural, para ser el pretérito activo singular, que traducido es Uparsin, es divisores, y luego es dividido el reino. Es el mismo verbo. La idea es que cuando cambia Pérez, muy seguramente es porque Pérez, cuando interpreta el hombre de Dios, se parece más, ese juego de palabras lo tienen los escritores bíblicos, se parece más a la palabra Persia, porque los medos y los persas iban a entrar a conquistarlos. Al final y al cabo, Dios ya había contado los días y ha llegado el momento final, no le iba a dar más oportunidad. Eso significa contar. Al final y al cabo, ya había pesado y se había dado cuenta. La forma antigua de decir si una persona daba la talla, decimos nosotros, es lo pesaban, y si no pesaba lo suficiente, era juzgado. Y al final el reino iba a ser dividido, roto, e iba a ser entregado a los medos y a los persas. Lo que está queriendo decir con todo esto Dios, a través de esa visión que luego interpreta Daniel, es: ya llegó el tiempo final, ya no hay más oportunidad. Esa visión Dios lo utiliza para confrontarlo. El consejo de la reina, que seguramente era la madre o la abuela de él, que le recuerda lo que pasó con Nabucodonosor, usted lo puede leer, decenas de años atrás. Lo que leímos en el capítulo 5 fue decenas de años atrás. Le recuerda lo que pasó con él, le cita literalmente lo que leíamos de que Dios el Altísimo gobierna. También lo confrontan. Los gobernantes, nosotros cuando tenemos autoridad somos confrontados con casos particulares, cosas raras que nos pasan en medio del ejercicio, que Dios nos está llamando la atención para que nosotros entendamos que no lo podemos todo ni sabemos todo. Pero también hay personas sabias que nos dicen: busque consejo, mire lo que dice la Biblia, ore al Señor. Y esta mujer podía no ser creyente, pero lo estaba llevando el hombre de Dios. Y al final, las palabras de Daniel. ¿Por qué Daniel, antes de decirle la interpretación, le dice, mire el versículo 22 conmigo: y tú, su hijo Belsasar, 5:22, ¿no has humillado tu corazón, hijo de Nabucodonosor, hijo no directo sino descendiente? Es una forma de hablar antigua. ¿No has humillado tu corazón sabiendo todo esto, lo que pasó con tu antecesor, sino que contra el
Señor del cielo te has ensoberbecido, escuche la reprensión, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, el verdadero Dios, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Por eso se te envió este aviso. No era simplemente interpretar, era aplicar, como lo vimos con Nabucodonosor. Tú no has querido rendirte ante el Dios verdadero, y a Nabucodonosor se le mandó a ser bestia durante unos años para que luego volviera a la cordura de humillarse delante de Dios, pero a ti se te acabó el tiempo, ya no hay más días, como diría el narrador de fútbol, no va más, se acabó. ¿Cuándo es su día final? ¿Cuándo es que usted perecerá o pasará de esta vida a la vida eterna, ya en el cielo o en estado incorpóreo? ¿Cuándo? ¿Usted sabe cuándo va a morir? ¿Alguno de ustedes sabe? Yo sé que no. O bueno, si alguno piensa que sabe, tenemos que hablar y orar por eso. Pero nadie sabe. Pues según la Biblia nuestros días están contados. Y aquí viene otra vez la incomodidad. Yo quisiera predicar y que uno no fuera incómodo. Humanamente hablando, a mí no me gusta incomodar a la gente. Pero ¿qué hacemos si la palabra de Dios nos incomoda para nuestro beneficio? ¿Usted cree que todo lo que tiene hoy en día lo va a disfrutar hasta el final, hasta cuando usted quiera? Usted y yo creemos que estamos aquí y que nos moriremos solo el día que nosotros digamos que nos vamos a morir. ¿O cree usted junto conmigo que todo lo que Dios nos da, especialmente autoridad, así sea sobre una familia o sobre una persona, un amigo, la influencia que tenemos es para que Dios se glorifique a través de nosotros y otros conozcan a Cristo y que nosotros caminemos conforme a su voluntad? No es eso. Sino, ¿de qué sirve la vida? Dígame, cristianamente hablando, bíblicamente hablando, ¿para qué sirve la vida? ¿Solo para pasar penurias y morir sufriendo mucho? ¿O solo para estar tranquilo como Nabucodonosor, colgado de una hamaca y viendo todo lo bueno que disfrutamos y luego perderlo? ¿O como este hombre pensando con toda esa francachela y comilona que nunca iba a morir y muriendo? ¿Solo es eso? ¿O Dios nos tiene acá para hacernos instrumentos de su reino y para que por medio de mi fama, eso quiere decir que yo no pueda llegar a ser famoso? Ojalá usted sea famoso, ojalá usted sea famosa, ojalá usted en lo que hace tenga éxito, ojalá sus empresas prosperen. Dios quiera que todo lo que usted haga se multiplique, que usted sea, si vende algo, el mejor de los vendedores, que si usted comercia algo, el mejor de los comercializadores, que si usted tiene un negocio, el más grande de todos los negocios lo tenga, que usted prospere en todas las áreas. Bendito sea el Señor, si eso es para que glorifique al Señor y dé a conocer a Cristo. Queremos muchos de esos magnates, muchos, pero no todos lo van a hacer, pero todos sí tenemos una esfera de influencia. Solo Dios puede dominar y cambiar corazones. Devuélvase rápidamente para ir concluyendo el capítulo 4, versículo 37. Dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar al que anda con soberbia. Solo Dios puede domar un corazón lleno de orgullo y lleno de vanagloria. No, pero si uno es pobre uno no tiene orgullo. ¿Cuántos conocen personas pobres orgullosas? Es más, Dios nos libre si nosotros somos uno de ellos. No hay que ser rico para ser orgulloso, ser jactancioso. Y el peor de todos los orgullos es querer vivir para nuestra propia gloria y no para ser instrumentos del Señor. Y no tengo que ser el mayor evangelista y que mucha gente se convierta, no. Por ejemplo, puedo utilizar las finanzas que Dios me dé para solventar a quienes predican o a la iglesia del Señor, o ayudar a personas que están en necesidad y caminar con el Señor fielmente en testimonio, si tengo muchas finanzas. Por ejemplo, puedo poner del tiempo que Dios me da. Por ejemplo, puedo prestar la ayuda o la colaboración que tenga a mi mano para dar para la extensión del reino. No tengo que ser el predicador, no tengo que ser el pastor, no tengo que ser el evangelista, no tengo que ser el misionero, tengo que ser un cristiano fiel ahí donde Dios me puso. Eso es lo que tengo que ser. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y para eso se necesita un Dios que no solamente cambia los corazones poniéndoles frenos, como pasó con el rey Nabucodonosor, o quitándolos, como pasó con el rey Belsasar,
sino que también cambia, y esto es lo más especial, por su soberana gracia a través de la salvación en Cristo Jesús, haciendo que el corazón venga arrepentido a Cristo. Cuando alguien viene arrepentido al Señor, es un milagro de la obra soberana de Dios. En mi ciudad había un dicho en medio de los jóvenes cuando yo lo era, y decía: no, eso una mujer jala más, una pareja jala más que la comida. La novia, la mujer, el novio, el marido, eso, ahí pierde el papá, pierde la mamá, pierde el trabajo, pierde la plata, pierde todo, pierde su poder, porque la pareja lo tira para donde quiera tirarlo y se lo lleva a cualquier lugar. Alguien le dijo alguna vez a Spurgeon: señor Spurgeon, cuando usted dice que Dios viene y conquista nuestro corazón, ¿es que Dios nos lleva de las greñas? No, dijo Spurgeon, Dios nos ala de las greñas, del cabello. Dios nos ala del corazón, que es algo parecido como pasa con las parejas, que a veces están totalmente cegadas y su pareja los lleva o las lleva a donde no debieran ir solo porque están enamoradas o enamorados. Pues es más grande el amor por Dios y por Cristo, el agradecimiento por el Señor, que nos lleva a ser transformados mucho más grandemente y dejar la soberbia y a vivir para su gloria. Él nos ala del corazón. Ese es el cambio que Dios quiere. Por eso al final debemos concluir diciendo que hay que humillarse voluntariamente ante Dios y renunciar a la soberbia de la gloria temporal sin Cristo y clamar a Dios. ¿Qué hacemos con los gobernantes? ¿Qué dice Romanos que debemos hacer? Por ellos, orar. ¿Para qué? ¿Para que Dios los mate como a Belsasar? ¿O para que Dios los cambie como a Nabucodonosor? En un principio, para que Dios los cambie, y ojalá cambio verdadero y profundo de salvación en Cristo. Tienen influencia, hermanos, tienen influencia. Una vez más, tienen influencia. Uno dice: ay, a mí no me importa que se suba uno, que se suba el otro. Tienen influencia. Y la gente que vive diciendo: a mí no me importa quién gobierna y todo lo demás, son los que más critican a los gobiernos. Y si no les importa, ¿para qué los critican tanto? Tienen influencia, hay que orar por ellos. Toda persona de influencia es persona por la cual debemos orar. Tiene influencia. Al final debemos clamar por esas personas y por esos tipos de gobiernos para que Dios los haga rendirse a Él en Cristo. Y hermanos, yo voy a meter una cuñita aquí personal. A los hermanos que son parte de la iglesia, se los pido con todo el corazón y con confianza. Y a los que no, van entrando en confianza. Oren por mí. Oren por cada pastor, oren por cada hermano que hace cualquier cosa adicional al dar testimonio en su vida personal dentro de la iglesia para servir al Señor. Oren, porque son personas que están influyendo y están más tentadas o estamos más tentados, no porque seamos mejores, sino porque el que está más en evidencia y tiene influencia, cuando cae, genera más trauma, más dolor y más desánimo en las personas. Oren, en serio, oren. Lo necesitamos, todos lo necesitamos. Mujeres, oren por sus esposos. Esposos, oren por sus esposas. En ustedes tienen influencia y no me pueden decir que no. Padres, oren por sus hijos, a pesar de que se supone que están bajo nuestra autoridad, influyen en nuestras decisiones de una u otra forma. Ustedes no se imaginan cuántas personas yo he visto ir y venirse, no solamente de iglesia, sino del mismo evangelio, a causa de la influencia de sus hijos. Oren, hijos, por sus padres. Oremos juntos para que Dios someta nuestros corazones que tienden a la soberbia. Yo conozco mi corazón, como dijo David: Señor, guárdame de mis soberbias. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar antes de compartir la cena del Señor. Desentúmase un poquito. Después de estos 45, 50 minutos de predicación, los tengo contabilizados. Vamos a orar así de piececito para desentumirnos y luego compartir la cena del Señor. Padre, gracias por recordarnos que tú eres el Altísimo, que tú gobiernas y que solo tú puedes cambiar el corazón de los que tú gobiernas. Gracias por recordarme de que yo no estoy libre del orgullo y la soberbia. Como creyente, aún me tienta, y al inconverso, a quien no ha creído en Cristo, aún le domina para mantenerlo lejos de Cristo.
Doblega nuestro corazón como Nabucodonosor. Y a veces orar eso es bastante atrevido, porque realmente nosotros podemos incluso ser pasados por circunstancias muy duras, pero necesarias para que nuestro corazón se humille delante de ti y a ti demos gloria. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos, Señor, en esta generación, en nuestro tiempo, influencia para los que están a nuestro lado, y ayúdanos a orar por aquellos que tienen influencia en nuestro tiempo, en nuestro mundo, y ayúdanos a aceptar y a rendirnos, como lo decíamos en un principio, ante ti, porque solo confiando en ti podemos rendirnos a ti, solo confiando en lo que hiciste por medio de Cristo y viendo tu gran amor para salvarnos, podemos confiar y entregarnos y depender completamente de ti y usar todo lo que tú nos das para tu gloria. Tú viniste primero a nosotros. Tú eres trascendente y estás por encima de todo, pero tú eres tan inmanente y tan cercano que te has acercado a nosotros en Cristo, nos has salvado y perdonado y te has metido en nosotros por medio del Espíritu Santo y nos estás transformando y cambiando a tu imagen. Haznos más humildes, Señor. Haznos más obedientes. Haznos más como tú. Gracias por bendecirnos en esta mañana con tu palabra. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.